¿Qué significa tener que huir de tu país para asegurar tu seguridad? ¿Qué significa ser un refugiado? Yo era tan solo un niño cuando salí de mi ciudad. Sin embargo, sabía que nunca podría volver a regresar, pero no tenía otra opción. Me introdujeron de contrabando en Sudán, donde estuve 4 meses, y cuando me llevaron a Libia, ni en mis sueños hubiera imaginado lo que encontré ahí. En el mundo, alrededor de 71 millones de personas han sido desplazadas debido a situaciones que los obligan a abandonar su hogar. Muchos de ellos se convierten en desplazados e internos. No obstante, aquellos que cruzan fronteras internacionales son considerados solicitantes de asilo. Cabe clarificar que, a diferencia de los solicitantes de asilo, los refugiados deben ser evaluados y aceptados por el país receptor, por lo que todos los refugiados alguna vez fueron solicitantes de asilos. En el mundo, alrededor de 71 millones de personas han sido desplazadas debido a situaciones que las obligan a abandonar su hogar. Esto significa que 1 de cada 107 personas en el planeta son refugiados. Pero ¿cómo estamos resolviendo este conflicto? Desde el 2015, la crisis migratoria ha tenido un gran impacto mundial, especialmente en Europa, donde en tan solo a lo largo del año 2019, 63.311 personas han arriesgado su vida tratando de llegar a este continente, de las cuales 1.028 han muerto ahogadas, debido a que la travesía del mar Mediterráneo es una de las más peligrosas del mundo. Para entender mejor la crisis, se deben de identificar las causas del problema. Fue una serie de manifestaciones que comenzaron el 17 de diciembre del 2010, involucrando países como Siria, Egipto, Yemen, Libia y Túnez. Hartos de sus regímenes antidemocráticos, acudieron a protestas encabezadas principalmente por jóvenes. Esto escaló al despliegue de fuerzas políticas preexistentes con violencia como las fuerzas islámicas. Las guerras y persecuciones son una de la principal causa de crisis de refugiados, de las cuales la guerra civil en Siria, guerra en Afganistán, conflicto en la República Centroafricana, guerra civil de Sudán del Sur y la guerra de Yemen son de las principales. Estos conflictos, ocasionados debido a las distintas religiones y etnias, han ocasionado crisis humanitarias como la guerra de Sudán del Sur, disputa de Palestina, etc. Se debe considerar que el Medio Oriente siempre ha llamado la atención internacional debido a su importancia económica y sus recursos naturales, donde es la zona de paso del 30% del petróleo mundial y gas natural. Países y grupos han buscado involucrarse en conflictos para así lograr un posicionamiento estratégico de los espacios más allá de sus fronteras y lograr conquistar esta área pivote para así tener un mayor control mundial. Los desplazados vienen de diferentes países del norte de África, tales como Marruecos, Mali, Libia o Níger. Estas personas buscan llegar a Europa para poder solicitar asilo. Para lograrlo, necesitan salir de su país de origen en donde su vida está en riesgo y hacer un largo recorrido para llegar al Mediterráneo, y después cruzar a Europa. Durante el recorrido en el norte de África, la zona está llena de diferentes obstáculos. Hay zonas que están bajo el control de ISIS, principalmente en Siria e Irak. Rutas en las que se trafican armas, drogas o personas. Para cruzar del norte de África a Europa por el Mediterráneo, hay 3 rutas, la ruta occidental, la central y la ruta oriental. A través de la ruta occidental, cruzan principalmente de Marruecos, Mali, Guinea, Costa de Marfil y Argelia, teniendo como país receptor a España. La ruta central es usada por personas procedentes de Libia, Níger, Chad y Egipto, solicitando asilo a Italia y Malta. Grecia y Chipre son los países receptores en la ruta oriental.
Los países de origen de quienes transitan esta ruta son Siria, Afganistán, Congo, Irak, Palestina y Camerún. De acuerdo con el reglamento de Dublín, un desplazado tiene que solicitar asilo en el país en el cual se ingresó por primera vez a la Unión Europea. Este reglamento no se ha cumplido de manera estricta durante esta crisis, debido a que los desplazados provienen de África y llegan a los países que tienen costa en el Mediterráneo y se saturarían los campos de refugiados en esta zona si no los mandaran a otras partes de la Unión Europea. El espacio Schengen influye en el proceso para aceptar a los refugiados, ya que los países, aunque acepten refugiados en su propio territorio, el acuerdo dice que toda persona que haya entrado de manera regular al espacio Schengen puede transitar libremente por todos los países que lo conforman, por lo que los refugiados que acepta un país dentro de este espacio podrían afectar a los demás países también. El mar Mediterráneo es un espacio estratégico de gran importancia, ya que es una ruta comercial, una frontera histórica, cultural y territorial, una fuente de recursos y también contiene bases militarizadas. Es por su importancia que una crisis ocurriendo en esta zona afecta a la Unión Europea y a la seguridad que se obtiene de esta zona, haciendo que la Unión Europea tome decisiones para resolver la crisis como un bloque. Al principio, estas personas cruzaban por una frontera hacia Grecia, la cual tiene una pequeña frontera de solo 12.5 kilómetros de largo, pero Grecia, al ver esto, tuvo que levantar un muro de 4 metros de alto para poder así frenar el tránsito migratorio que estaba sufriendo en ese momento. Esto fue un éxito, ya que lo redujo en un 95%. Lo que fue del 2011 a finales del 2013 hubo aproximadamente 5 millones de personas que se distribuyeron en toda Europa, principalmente en Alemania, y no es hasta 2015 que se da la crisis migratoria más grande de toda la humanidad, superando el 1.300.000 solicitudes de asilo que se da de África hacia Europa. Con todo esto, la Unión Europea y los países que la conforman decidieron triplicar los fondos para poder así implementar las operaciones para la patrulla fronteriza en el Mediterráneo, con la finalidad de igualar las capacidades previstas en las operaciones Mare Nostrum. A partir del 2016 empezaron a bajar los flujos migratorios de las solicitudes de asilo, pero aún así eran muy altos, ya que alcanzaban el 1.250.000 de solicitudes. A partir de ahí, del 2017 a la actualidad, se ha reducido en más de un 50% la cantidad de solicitudes, ya que las soluciones de Europa han sido muy exitosas. El uso del terrorismo islámico como justificación a la xenofobia y al racismo también ha sido producto de la crisis de refugiados en Europa, junto con el aumento del control, la vigilancia y la militarización de fronteras de la zona. Un buen ejemplo es la frontera entre Hungría y Serbia, en donde se construyó una barrera de 4 metros de alto y 175 kilómetros de largo por parte del gobierno húngaro para evitar que migrantes ilegales entraran al país. Otro es que Italia, que a pesar de estar en contra de leyes internacionales, ha decidido cerrar sus puertos a embarcaciones de organizaciones no gubernamentales que se dedican a rescatar refugiados en la zona del mar Mediterráneo. Estas son algunas de las consecuencias más impactantes que ha tenido esta crisis a lo largo de los años y que continúan hoy en día. Una vez comprendiendo las causas y consecuencias de la crisis migratoria de África y Medio Oriente hacia Europa, resulta fundamental extender el alcance del análisis al planteamiento de posibles soluciones que ataquen las raíces de este fenómeno, que no solo tiene implicaciones políticas, sino grandes daños a la humanidad. Algunos de ellos son, en primera, regular la explotación de recursos en países en desarrollo por parte de potencias y países desarrollados. Al día de hoy ya existen organismos reguladores en esta materia, como la Organización Mundial del Comercio, la Organización de las Naciones Unidas, así como los estados mismos a través de tratados de relaciones exteriores. Sin embargo, la diferencia económica y la brecha de poder que existe entre las potencias y los países subdesarrollados desemboca en un campo fértil para relaciones leoninas y abusivas, acorralamiento y amenazas entre estados. Y la gran importancia en este punto es que es prácticamente un hecho que los conflictos que se encuentran actualmente en África y en Medio Oriente
tienen sus raíces en el colonialismo e imperialismo de mismo Europa en el siglo XIX. Una segunda opción para resolver esta crisis es adoptar medidas políticas específicas con el objetivo de reducir los riesgos económicos en la escala mundial y generar bases sólidas para un crecimiento económico integral, inclusivo, general, estable y sostenible. La volatilidad, las amenazas en materia de comercio, las tensiones entre países y la hostilidad como medio de respuesta parece ser el estado predominante en el mundo de las relaciones internacionales. Lo que esto provoca es inestabilidad económica y, por consecuencia, problemas en las naciones, principalmente aquellas subdesarrolladas, generando más desigualdad, más problemas y más necesidad de emigrar. Si se dirigen esfuerzos en políticas que reduzcan estos riesgos económicos, estaremos atacando un problema de fondo de la migración. Como tercera posible solución, se debe analizar la creación de organismos internacionales que lleven a cabo políticas vinculantes para unificar el derecho internacional y establecer obligaciones y sanciones a los países que incurran en determinadas acciones. Así, se obligaría a los países pertenecientes a la Unión Europea a brindar apoyo a esos solicitantes de asilo. Como una cuarta posible solución, se encuentra un apoyo internacional en recursos y logística para instaurar un Estado de Derecho sólido en las áreas de ruta y conflicto. Si se cuenta con regulaciones, leyes, sanciones y consecuencias ante el crimen, se puede atacar un gran problema que enfrentan aquellas personas con la necesidad de emigrar a Europa. Y en quinto puesto, planteamos el promover movimientos de inclusión, tolerancia y comprensión a través de ONGs o bien gobiernos por medio de reformas en sistemas de educación. Si se consigue un apoyo económico que impulse campañas de concientización sobre el tema y se abordan las causas e implicaciones de manera real, objetiva y accesible, podríamos generar como alternativa pronta al problema un estado de empatía y comprensión como contraparte a la intolerancia, racismo y xenofobia que parece predominar en el panorama actual del mundo.